Morena prácticamente acaba de desobedecer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mandó una iniciativa en donde propone la eliminación de la reelección para ocupar cargos de elección popular, en el caso de presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados y senadores, y la ley del nepotismo. Esta ley estipula que no se pueda dejar a familiares, tanto sanguíneos como matrimoniales, de hasta cuarto grado, en puestos de elección popular. Es muy común y sabido que en el sistema político mexicano los partidos políticos y las élites políticas prácticamente se han enquistado en minorías, en élites que tienen el control político de sus institutos políticos y el acceso a los cargos de elección popular, tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Ahora, esta cuestión de la ley en contra de que se pueda dejar a los familiares, tanto esposas, hijos, primos, papás, hermanos, novias, Claro. cargos de elección popular, pues evidentemente tiene un mensaje político, porque al interior de la clase dominante morenista ya se formaron muchas familias. Están los Batres, están los Taide, están los Salgado, están los Monreal, y así podemos ir hablando incluso de que dentro del fundador pues ya tenemos la élite de los López, ya tenemos la parte de los Luján, y creo que cada uno ubica en sus municipios y estados cuáles son estas élites que ya se han ido incrustando al interior de Morena, y a partir de la utilización del presupuesto público siguen fortaleciendo sus esferas de influencia y poder. La cuestión aquí es que creo que es importante hacer el análisis, la diferencia entre lo que en su momento manda Claudia Sheinbaum como presidenta y lo que mandó su antecesor como presidente, en este caso López Obrador. López Obrador manda líneas directas y claras de quiero esta reforma así como están las cosas, y ni una coma se le ponen. Y vimos muy seguido que tanto el Verde como el PT y Morena obedecían esta línea de trayectoria política para la aprobación de las reformas que quería específicamente López Obrador. Y ahora, por presión del Partido Verde en el Senado de la República, se pospuso la idea original que propuso Sheinbaum de que esta ley en contra del nepotismo se aplicara para el proceso electoral federal que vamos a tener en el año 2027, y se va a posponer para el año 2030. ¿Por qué mencioné ahorita el 2027? Porque en el 2027 va a haber elecciones de gobernador, en donde precisamente se está estipulando en términos de política de que precisamente un esposo, que es el gobernador de San Luis Potosí, el Pollo Gallardo, quiere dejar a su esposa como la sucesora para que el Partido Verde otra vez gane la gobernatura en esa entidad. Su esposa actualmente es senadora por el Partido Verde, y eso nos habla del mismo fenómeno que en su momento hizo Moreno Valle en Puebla. Hay que recordar que Moreno Valle dejó a su esposa como la sucesora, y para, entre comillas, tapar el ojo al macho, pidió licencia como gobernador, dejó a un gobernador sustituto, y ya posteriormente su esposa fue la que asumió la gobernatura constitucional, y que lamentablemente tanto Moreno Valle y su esposa murieron al inicio del sexenio de López Obrador en un accidente de helicóptero. Ahora, vámonos a Zacatecas. El hermano Saúl Monreal quiere ser el candidato a gobernador para sustituir a su hermano, y esta lógica de dejarle el cargo al hermano, pues lo vimos ya en su momento con los Moreira. Moreira como gobernador hizo el mismo procedimiento que Moreno Valle, dejó la gobernatura antes de que se acabara su periodo constitucional, se fue a dirigir el PRI nacional, dejó a un gobernador sustituto, y ya después Rubén Moreira tomó las riendas del poder estatal. En el caso de Guerrero, la situación que se vislumbra también para el año 2027 es que el senador Félix Salgado quiere que su hija, la gobernadora, le deje el cargo, y previo a que se quiera hacer esta jugada en el 2027, Salgado Macedonio era el candidato original, y por no presentar un informe de gastos de pre-campaña se le quitó la candidatura, y toda la estructura política de control que tiene en el estado sirvió en su momento para que llegara Evelyn Salgado, un perfil que no tiene los conocimientos, ni la experiencia política, ni el expertise para poder ocupar un cargo tan importante. Previamente a ser gobernadora, no había tenido más allá de cargo del DIF de Acapulco, cuando su papá era presidente municipal de ese importante municipio costero de Guerrero, y había sido una funcionaria de cuarto o quinto nivel de un anterior gobernador priista. ¿Qué pasa? Creo yo que como mensaje político, Claudia Sheinbaum quería mandar en el 2027 esta reforma para que se aplicara, porque quería ir sistemáticamente, poner sus piezas políticas netamente representando el showvismo político al interior de Morena,
pero al parecer todavía esas élites y grupos obradoristas que llegaron al poder y se incumbaron en las posiciones más importantes en sus estados con el López Obrador, van a querer retener esas posiciones de poder, y eso es un mensaje de debilidad de Claudia Sheinbaum, porque uno pensaría que para el año 2027 van a tener la oportunidad de el sheinbaumismo político poner sus candidaturas a Morena, pero al parecer la operación política del obradorismo duro está poniendo trabas para que Claudia Sheinbaum no pueda poner sus propios candidatos a gobernadores, a diputados federales y a presidentes municipales, y esta jugada de posponer la reforma en contra del nepotismo en los cargos de elección y se va a aplicar hasta el año 2030 va de la mano con que López Obrador no suelta el control del partido político, que es el vehículo al acceso de poder político, a través de su hijo José Ramón López Beltrán. Tocayo, creo yo que esa es una muestra de debilidad, lo que está teniendo actualmente la presidenta Sheinbaum para tener el control del partido político. Efectivamente, Tocayo, yo creo que concordamos en eso. Definitivamente se vio a todas luces que pues el aparato de Estado, el aparato institucional de las cámaras y de las alianzas políticas, pues se descaró, ¿no? Y dijo que no, le dijo que no básicamente a la presidenta, ¿no? Y eso es algo que no hubiera pasado justamente con López Obrador, porque López Obrador, pues, era el gran cacique, nadie le decía que no. Además, Obrador cuando castigaba feo, ¿no? Entonces se dejaba de tomar fotos, no se dejaba ver con él, no lo recibía en el despacho, mandaba mensajes políticos bastante claros, mucho más contundentes, y esta vez con Claudia fue como, bueno, pues fue una cuestión de que la Cámara dijo, se lavó un poquito las manos, ¿no? Como que yo no tuve nada que ver, yo puse la propuesta, la Cámara es algo que se tiene que hacer por la Cámara, por la vía democrática de la Cámara, entonces pues ni modo, ¿no? Incluso amenazó un poquito en esta cuestión como más popular de decir que esperaba, ¿no? Que en las intermedias y en el 2030 no fueran muchos familiares a elecciones, ¿no? Porque si no les iba a ir mal con el pueblo. Pero la verdad es que las estructuras políticas le responden a estas familias que son pues parte de la oligarquía política mexicana, ¿no? Los Gallardo que habías mencionado, los Monreal, los Batres, los Luján. Entonces pues son círculos súper pequeños, que sabemos que son así, que siempre han sido así y así seguirán, aunque la reforma yo creo que es muy buena. Yo creo que no va a ser suficiente. Los mantos políticos, los grupos políticos tienden siempre a concentrarse, tienden siempre a cerrarse, hacer grupos dentro de grupos corrientes, dentro de un mismo partido. Entonces es un tanto inevitable en el ejercicio del poder. Yo creo que la reforma es buena, tiene buenas intenciones, pero pues la real política pues así es, ¿no? Y tan así es que le dijeron a la presidenta que no. Entonces pues la alianza del Verde, y que el Verde va a ser como el que primero van a sacar a la luz por ser el más débil, fue lo que presionó a Morena, pero la verdad es que Morena no lo quería hacer. Morena también tenía muchos vínculos para decir que en esta intermedia que viene no lo van a hacer, porque insisto, hay varias familias que quieren repetir, que quieren dejar al hijo, la hija, al hermano, van a dejar al papá, ¿no? A lo mejor con los Salgado. O sea, va a ser inevitable que eso se siga dando, y va a seguir tan inevitable que bueno, por un lado, y el único mensaje positivo que podríamos sacar de esto, mi tocayo, es que no hay autoritarismo, ¿no? A la derecha le gusta decir mucho, y lo decía mucho con Obrador, que era un personaje mucho más fuerte en la política que Claudia Sheinbaum, que había mucho autoritarismo, que nadie le decía que no al presidente, y esto, bueno, ahora pudimos ver que a la presidenta sí se le dice que no, a la presidenta Claudia Sheinbaum no gobierna sola, ¿no? Que eso es otro mito dentro de la política, desde fuera es como gobierna de forma autoritaria y lo que diga el presidente, ¿no? Entonces sabemos que no es así, que no está gobernando sola, y justo hacer el recordatorio que tú decías hace rato, que pues básicamente López Obrador ocupó la mitad del gabinete de Claudia Sheinbaum con su misma gente, ¿no? Entonces la amarró, sí va a ser la sucesora, sí va a tener su propio proyecto, pero la amarró para que haya ciertas cosas que son inamovibles, ¿no? Entonces dentro de esas alianzas políticas están estas familias, ¿no? Estas familias que no se van a mover, que no van a ir a ningún otro lado, y que bueno, por más que el PAN diga que es en beneficio del
Pueblo de México y otras cosas, pues que no se le olvide a la gente que nos ve que no solo el PAN hizo lo mismo, sino que el mismo PAN también votó a favor en su momento por la reelección de presidentes municipales, diputados, senadores, hace ya algunos años, mi tocayos, y que no son nada democráticos tampoco, ¿no? La misma figura que está actualmente en las bancadas, Marco Cortés, el mismo grupo, pues no son nada democráticos, entonces no tienen nada que hablar, no tienen nada que darnos de lecciones de democracia. Aquí creo que finalmente la real política les ganó a todos en el discurso, entonces pues la alianza va primero, desgraciadamente incluso alguien como Noroña, que siempre se las da de puro y se da golpes de pecho en este sentido de lo ideológico, pues tuvo que reconocer que no lo podían hacer si no perdían la alianza, ¿no? En pro de decir que era porque si no perdían la mayoría calificada y si no iban a perder la próxima elección. Y bueno, la política burguesa, mi tocayo, así es. Acaban de ganar una elección, pero inmediatamente se tiene que pensar en la siguiente para seguir enlazando trienios, sexenios y todo lo que viene. Entonces yo creo que sí va a tener que dar un manotazo Claudia para las próximas veces si quiere volver a tomar una posición fuerte, si quiere hacer su propia corriente, si quiere designar al próximo presidente de México, porque si no lo va a hacer muy difícil, si no la coyuntura se la va a comer, si no las alianzas, las familias políticas dentro de Morena y las corrientes se lo van a poner propositivamente, y en una de esas yo no descarto, mi tocayo, que sea el mismo Obrador el que designe el próximo sucesor de Claudia Sheinbaum, respetándolo, sus parcelas de poder, sus grupos de poder, pero yo no descarto que sea el mismísimo Obrador quien diga quién va en la próxima elección para presidente, ¿eh? Entonces pues así las cosas, mi tocayo, así es el poder, y pues aunque no se ha parecido el muy ya llamado López Obrador, ya muy sonado AMLO, la verdad es que no hace falta. Insisto, cuando aparezca es cuando deberíamos preocuparnos y decir por qué apareció este señor de nuevo, ¿no? Porque no está muerto ni nada, simplemente descansó de los reflectores, pero sigue siendo el hombre fuerte de la política en México. Coincido totalmente, ya estamos en el obradorato. Claudia Sheinbaum sí ejerce las funciones de presidente de la República, las funciones administrativas, pero quien verdad todavía tiene el control político y el control partidista se llama Andrés Manuel López Obrador. Y creo que también el mismo escenario que tú vislumbras empieza a verse. Digo, es muy pronto para poder hacer ese análisis dentro de 5 años, pero creo que parece ser que López Obrador quiere elegir al siguiente presidente para el año 2030. Amigos, si les ha gustado este programa, les invitamos a que lo puedan compartir en todas sus redes sociales, nos dejen sus comentarios, ya sea en Facebook, en TikTok o en el canal de YouTube. Y sobre todo les pedimos que nos puedan acompañar en otra edición de Vínculo Político.